Esta clase se llama el juicio eterno. Y ahora vamos a hablar del juicio eterno, de lo que sucede después de la resurrección. ¿Ok? Porque después de que resucitamos, leímos que todos vamos a resucitar. Pero después de esa resurrección vienen dos juicios. ¿Ok? El juicio, igual que la resurrección. Vimos que hay resurrección para los que no creen en Jesús y vimos hay resurrección para los que no creen en Jesús y hay resurrección para aquellos que sí creímos en Jesús. ¿Ok? De la misma manera hay dos juicios. Un juicio para aquellos que no creyeron en Jesús y un juicio para aquellos que sí creyeron en Jesús. Y vamos a tocar algunos versículos que ya tocamos en la clase anterior. Esos los voy a leer rápido y los demás los vamos a ir leyendo poquito a poquito. Entonces empezamos con el juicio eterno. Segunda de Corintios. ¿Quién puede leer Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, por favor? Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cuando uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ok, muy bien. Acuérdense de algo. Nosotros tenemos ya ahorita, el día de hoy, ya tienes la vida eterna. Ya la tienes porque has creído en Jesús. Pero ahora vamos a comprender lo siguiente, que todos vamos a ser juzgados. Y por eso Pablo aquí en lo que acabamos de leer, dice, todos tendremos un día que estar delante de Cristo para ser juzgados. Todos. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. En algún tema anterior de la oración, hablamos acerca de las recompensas de Dios y cómo Dios es aquel que nos recompensa. Entonces, en la eternidad también habrá recompensas. Y el Señor nos dará por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho, unas recompensas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos juicios el día de hoy. El primero de ellos se llama el juicio del gran trono blanco. Igual que en el tema anterior, vamos a ver primero lo de los no creyentes, aquellos que no han creído en Jesús. Ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Y vamos a leerlo en Apocalipsis 20 del 10 al 15. Que ya lo habíamos leído en la clase anterior, entonces lo voy a leer yo. Dice, después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vio un gran trono blanco, y por eso se llama el juicio del gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron un lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos entre ellos, el libro de la vida. ¿Se acuerdan que les había dicho que es importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Aquí vemos que Dios abre el libro o los libros de la vida de cada persona, porque en cada uno de esos libros Dios escribe todo lo bueno y malo que hemos hecho. ¿Ok? Y acuérdense, estamos viendo el juicio de los no creyentes.
Y entonces abre los libros y se da cuenta de algo, que los no creyentes pecaron, igual que tú y que yo, pecamos. La diferencia es que sobre nuestros libros llegó un borrador mágico. Ese borrador mágico es la sangre de Cristo y borró todos los pecados que habíamos cometido. La diferencia con aquellos que rechazaron a Jesús, que han rechazado a Jesús y que siguen rechazando a Jesús hasta el día de hoy, es que sus libros siguen llenos de pecado, siguen llenos de maldad. Y entonces cuando Dios abre los libros, dice, bueno, pues vamos a hacer un juicio. Y ahí tenemos a Cristo sentado en el gran trono. Dice, vamos a hacer un juicio. Y entonces le habla a Isaac, no a este Isaac, sino a otro Isaac. Y dice, bueno, voy a abrir tu libro. Y entonces ve y dice, oye, hay pecado, y hay pecado, y hay pecado, y hay pecado, y hay pecado. El problema es que tú no puedes estar en el cielo porque decidiste rechazar a mi hijo. Porque mi hijo pudo haber borrado todos estos pecados. Si no clamaste a mi hijo, entonces lo rechazaste. Y entonces, en ese momento dice, y todos los que su nombre no fue escrito en el libro de la vida, todos fueron echados al lago de fuego. Qué interesante y qué horrible. Vamos a ver algunos puntos de esto. Número 1, el diablo, el falso profeta y la bestia, que es una especie de trinidad, pero diabólica, fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago fue creado, como ya lo vimos, para el diablo y para todos sus secuaces o amigos, como había dicho Julio. Luego dice, todos los muertos estaban delante del gran trono blanco. Todos los muertos. Acuérdense de algo, el pecado es el que mata, pero tú y yo no somos de los muertos, ¿ok? Tú y yo estamos vivos, nuestro espíritu está vivo. Y aquí vemos a los muertos delante del gran trono blanco. Los libros fueron abiertos, es el tercer punto, incluido el libro de la vida. En Lucas capítulo 10, versículo 20, es el versículo que les mencionaba, en el cual Jesús dice, no se gocen de que los demonios se les sujetan, sino gócense de que su nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo importante, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, que en ese libro tú estés seguro de que tu nombre está escrito. Por ahí había un coro que decía, un himno antiguo, que decía, cuando allá se pase lista, hablando de la presencia de Dios, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces, ¿de qué está hablando este himno? Está hablando de que de ese libro de la vida, pues de cierta manera se pasará lista, obviamente es una canción, y dice, pues a mi nombre yo responderé. Ahí encontraré mi nombre en la eternidad. Punto número 4. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Pero aquí en esto quiero que leamos dos versículos que ya mencionamos, pero sí quiero leerlos. No sé si alguien pueda leerlos estos dos, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, por favor. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23, ahora Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, pues ahí dice, todos hemos pecado. El problema de que Dios abra los libros para juzgarnos es que no hay ni uno solo bueno, no lo hay, no lo hay. Aunque nosotros pensemos, no, es que esta persona sí es bien buena, sí es, podría parecer bien buena, pero el problema es que hay pecado en él. Y el problema es que ha rechazado a Jesús porque lo único que necesitamos es aceptar a Jesús. No necesitamos más. Solamente creer en Jesús. Es lo único que necesitamos. Y hay tantas personas que no quieren, que no desean a Jesús. Y lo ha habido por los siglos. Entonces, 4, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. 6, todos los muertos fueron juzgados. 7,
la muerte y la tumba fueron lanzados también al lago de fuego. Ahí es cuando la muerte es vencida por completo. Y número 8, todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como lo vimos en el otro tema también, porque ese es el único lugar en donde puede permanecer el diablo con toda la maldad, de tal manera que en la tierra eterna en la que vamos a vivir, ya no haya ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni enfermedad, ni amargura, ni nada de eso. Dios tuvo que crear un lugar aparte donde tenían que estar aquellos que no van a poder estar ahora en nuestra eternidad para siempre. Ese es el juicio del gran trono blanco. Y ahora vamos a ver el segundo juicio, el juicio del tribunal de Cristo. Y ese es para todos aquellos que hemos creído en Jesús. El punto más importante y que no debes de olvidar sobre este juicio es que este juicio no es para ver si te vas a la vida eterna o a la muerte eterna. Lo repito porque es muy importante. Este juicio no es para ver, a diferencia del gran trono blanco, no es para ver si te vas a la vida eterna o a la muerte eterna. No es para eso. Porque aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos creído en que el Señor, que Dios levantó a Jesús de los muertos, sabemos que vamos a pasar la eternidad con Dios. Entonces no es para eso. Pero entonces, ¿para qué es este juicio? Bueno, pues vamos a leerlo. Vamos a leerlo ahí en Juan 3, del 16 al 19. ¿Quién lo puede leer? Todo, ¿sigo? Dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Ok, vamos a entender aquí varias cosas muy buenas. Número 1, Dios amó a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y por eso dio a su único hijo, ¿sí? Al único que tenía, el único hijo de Dios, Jesucristo, para que todo en él, que crea en él, todo el que crea en él no se pierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las puertas están abiertas para todos. Dios ama a todos, número 1. Y número 2, todo el que crea en él, solamente tiene que creer. Todo el que cree en él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Ok? Solo necesitamos creer. Aquí no está, o sea, imagínense que Dios dijera, bueno, pues solamente vamos a aceptar a los morenitos, o solo vamos a aceptar a los blancos, o solamente a los judíos. No, aquí dice, Dios amó a todo el mundo, por eso todo el que crea en él no se perderá. Y luego dice algo muy importante, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Hay quienes creen que Jesús vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo. El plan original de Jesús es salvar a la humanidad, no condenarlo. El diablo, verdaderamente, el diablo quiere hacernos pensar que Dios está enojado con la humanidad. Y Dios no está enojado con la humanidad. Aquí dice, Dios amó al mundo y no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. El problema es que la gente no cree en Él. Y cuando no cree en Él es cuando son condenados. Es cuando hay un juicio.
Pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. El problema es que si la gente no cree en Él, si alguien no lo quiere aceptar, si alguien no lo quiere amar, de regreso, si alguien no quiere buscar su presencia, Él mismo se está condenando. Aquí lo acabamos de leer, lo acaba de leer Julio. Todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en lo siguiente: la luz llegó al mundo, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente no está diciendo, o sea, si te das cuenta, porque muchas personas dicen, es que ¿por qué si Dios es bueno y si Dios es amor? No, ¿por qué condena a la gente al infierno? Eso es un error, eso es lo que el diablo quiere que la gente crea, pero Dios no condena a nadie al infierno. Aquí acabamos de leer, la luz llegó a todo el mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, no es una cuestión de que Dios, o sea, Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, lo envió a salvar al mundo, pero hay quienes lo rechazaron. Hay quienes el día de hoy lo siguen rechazando y hay quienes quieren hacer creer que Dios es el que nos condena, pero no, Dios es el que nos ama. Dios es el que dijo, bueno, el ser humano se equivoca constantemente, pero yo lo amo tanto que voy a dar a mi hijo para que lo salve, lo perdone, lo rescate, lo restaure. Pero ¿qué hace la gente? Yo no quiero nada de Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones, Dios. ¿Qué están haciendo? Lo de Génesis capítulo 3. Volver a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que quieren es conocer el mal. Lo que quieren es disfrutar. Dice aquí lo que acaba de leer Julio. Quieren seguir haciendo sus acciones malvadas. Quieren seguir haciendo lo que sea. Y eso es incorrecto. Entonces, ahí tenemos a un Dios amoroso que ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos y disfrutar de la eternidad de Él. Pero también tenemos ahí a una humanidad terca, necia, que se quiere alejar de Él. Lo bueno es que tú y yo no somos de ahí. Tú y yo somos de aquellos que hemos creído en Jesús y que hemos rendido nuestra vida ante Él. Vamos a leer otras dos citas. Una está en Romanos capítulo 14. ¿Quién puede leer del versículo 10 al 13, por favor? Yo lo leo. Gracias. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Muchas gracias, Erika. Fíjense, aquí está diciendo, ¿por qué quieres juzgar a otros? Por lo que hacen. Dice, recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Todos. Pues dicen las Escrituras que toda rodilla se doblará ante el Señor y todos declararán lealtad a Dios. ¿Ok? Toda rodilla de los que hemos creído en Jesús se doblará delante de Él y declararán lealtad a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Ese día todos vamos a tener que responder a Dios por lo que hicimos. Y luego dice, así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros y mejor, y esto es importante, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Error de muchos cristianos alrededor de la humanidad es que están más preocupados de cómo se portan los demás. ¿Ya viste que la hermana trae la falda arriba de las rodillas?
Bueno, pues ella dará cuenta si la usa arriba de las rodillas o en los tobillos, pero a Dios le dará cuentas. Y seguramente, lo más seguro es que Dios no le va a preguntar de la falda. ¿Qué le va a preguntar? Del corazón. Híjole, pero es que ese hermano fuma, pero es que ese hermano toma, pero es que ese hermano tiene un tatuaje, pero es que ese hermano hizo esto, ese hermano. Dios no nos ha puesto para estar juzgando a nuestros hermanos. Jesús lo dijo de esta manera. ¿Cómo a veces ustedes quieren sacar la pequeña maderita que tiene en el ojo su hermano y no se dan cuenta que ustedes tienen una viga metida en el ojo? Dice Jesús, mejor saca primero la viga y después vas a poder ver mejor para quitar la pequeña astillita que tiene tu hermano. Entonces, no es nuestro deber ser guardianes de los otros cristianos. Nuestro deber es yo ser un buen cristiano, yo ser un buen hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un día yo voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Y ahí sí, aguas. Ahí sí, aguas. Porque el Señor va a decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque sí, traías la falda muy larga, pero siempre estabas hablando chismes de tus hermanos, de tus hermanas. Entonces, ¿de qué servía la falda? O sí, ibas todos los domingos a la iglesia, pero entre semana nunca le hablaste a nadie de Jesús. Nunca le llevaste amor a aquel que lo necesitaba. Y ahí estabas muy contento de buen cristiano. Entonces, imagínense, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Ahora, hay algo maravilloso aquí. Algo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? Que tenemos a Jesús de nuestro lado. Y que Jesús nos defiende, nos limpia y nos perfecciona. Entonces, cuando hemos creído en Jesús, nuestras vidas son limpiadas una y otra vez y perfeccionadas una y otra vez. Eso es lo maravilloso de creer en Jesús. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, pero ya va a llegar Jesús a cubrirnos otra vez con su sangre. De tal manera que en el juicio delante de Dios, Dios va a decir, es que tú eres perfecto, pero no por mis obras, sino por las obras que Jesús hizo en mi vida, por la muerte de Jesús y por la resurrección de Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Última cita acerca de este segundo juicio, el tribunal de Cristo, que es para los que hemos creído en Jesús, y está en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 8 al 15, por favor. Alguien que no haya leído, o no sé si todos ya leímos, alguien que la pueda leer, que la vea ahí en su pantalla. Yo. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el camino del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Perdón, aquí compara nuestras obras como una construcción, ¿ok? Y está hablando que nuestra vida es edificada como una construcción. Pero Pablo está diciendo,
Ya hay un fundamento puesto. Cristo es el fundamento. Pero después de ese fundamento, cada uno va decidiendo con qué construye su casa. Y no sé si se acuerdan ustedes de la parábola, bueno, no es parábola, pero vamos a decir que es parábola. La historia de los 3 cerditos. Y digo, no es parábola, no está en la Biblia, pero pues aplica para el día de hoy. Los 3 cerditos hicieron su casa. Uno la hizo de paja, otro la hizo de madera, de varas de madera, y otro la hizo de ladrillo. Llega el lobo y sopla sobre la paja y se cae, y el cerdito tiene que salir corriendo y se va para la de madera, y llega el lobo y sopla y se cae la casa, y se van esos dos con su otro hermano a la casa de ladrillo. Y el lobo llega, sopla y no la puede derribar. Entonces, llevemos esta fábula ahora a nuestras vidas en Cristo. ¿Con qué estamos construyendo nuestra vida en Cristo? ¿Qué es con lo que estamos construyendo nuestra vida en Cristo? Porque de eso se trata el juicio del tribunal de Cristo. Es el juicio en donde tú y yo seremos juzgados. Y ahí Dios va a probar nuestras casas. Y va a decir, a ver, esta como que tiene mucha paja. ¿Y qué es mucha paja? Bueno, aquí dice, va a ser probada por el fuego, no con un lobo que sopla, sino por el fuego. Y la paja con el fuego se deshace. La madera con el fuego se consume. Dice, pero hay quienes usan materiales, no como ladrillos, sino materiales mucho más fuertes, como el oro o como la plata o como las piedras preciosas. Y esas no se consumen. Esas no se consumen. Esas permanecen. Nuestra vida en Cristo tiene que ser construida con esos materiales sólidos, fuertes. Y eso es aquí, en mi mente y en mi corazón. Yo por fuera puedo hacer una casa que parezca muy bonita, pero si la construí con un material, vamos a llamarle chafa, esa casa, aunque esté muy bonita, al poco tiempo se echará a perder. Yo necesito construir una casa, no importa si está bonita o no, pero que tenga buen material, que tenga piedras preciosas como el oro, como la plata, como los diamantes. Tiene que ser construida nuestra casa, nuestra vida en Cristo de esa manera. ¿Y qué quiere decir eso? La paja, la madera, todo eso representa las apariencias. Representa el hacer rápido las cosas y decir, no hombre, yo ya aparento ser un buen cristiano. Aparento ir todos los domingos a la iglesia. Aparento que oro. Aparento que adoro al Señor. Pero va a venir el fuego y todo eso se va a quemar. Pero aquel que tiene firmeza, que ha construido con oro, con piedras preciosas, va a venir el fuego y eso no va a ser derrotado. Y eso es lo que sucederá en el gran juicio del tribunal de Cristo. El Señor probará cada una de las acciones y dirá, a ver, cuando tú ayudaste al necesitado, ¿lo hacías porque querías quedar bien? ¿O lo hacías porque querías ayudarlo? ¿Lo hacías porque querías un beneficio egoísta y único para ti? ¿O porque verdaderamente anhelabas agradarme a mí? Mateo capítulo 6 dice, cuando ores, cuando ayunes, cuando des, no lo hagas como los hipócritas que construyen con paja, que construyen con madera. Y lo único que quieren es que la gente diga, wow, qué impresionante. No lo hagas de esa manera. Mejor hazlo en secreto, dijo Jesús. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Con esto termino. Lo importante de la vida en nosotros como hijos de Dios es lo que hacemos en el secreto. Lo que hay en el secreto
cuando nadie ve más que Dios. Lo importante no es tanto lo que los otros ven, sino lo que Dios ve. Ahora, normalmente, cuando hacemos las cosas con un corazón sincero y puro delante de Dios, entonces se refleja una obra sincera que los hombres también pueden ver. ¿Ok? Eso es importante. Porque tal vez hay muchos que dicen, bueno, como yo nada más me preocupo por lo que Dios ve, pues no arreglo nada de lo exterior, pero no. Cuando tú haces algo para Dios, lo haces excelente desde adentro, desde los valores centrales, hacia afuera. Pero eso es importante, desde adentro hacia afuera. Ahora, a Dios las apariencias no le llaman la atención. Dios mira lo que hay en el corazón. De tal manera que cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, el padre de David dijo, oye, pues aquí tengo un hijo muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Y Samuel ya iba a ungir al hermano de David como rey, pero Dios le dijo, no es él. No veas su apariencia, ve el corazón. Y entonces de repente buscó en todos los hijos de Isaí, le dicen, no sé quién es. ¿Tienes otro hijo? Le dice, sí, tengo un hijo ahí abandonado, allá donde nadie ve, trabajando en lo escondido. Y le dice, pues llámalo, porque no comeremos hasta que él venga. Y viene David todo sucio de estar trabajando donde nadie lo veía, de estar adorando a Dios donde nadie lo veía, de estar buscando a Dios donde nadie lo veía. Y cuando llega, Dios le dice, úngelo, porque este es un hombre conforme a mi corazón. Y entonces lo unge. Pero no tenía las características físicas de un rey, pero sí las internas. Y obviamente David es considerado el mejor rey de Israel. Tan es así que Jesús mismo se llama el Hijo de David. Imagínense, qué impresionante. Porque Dios no ve lo exterior, Dios ve lo interno. Y en el juicio que nos toca a nosotros como hijos de Dios, Dios nos va a premiar por aquellas obras que tal vez nadie nos premia. Hay muchas cosas que tú y yo como cristianos haremos y nadie nos aplaudirá, pero un día el cielo se pondrá de pie y te aplaudirá. Y dirá, qué bueno que hiciste eso, aunque nadie te aplaudió. Es más, aunque te criticaron, te aplastaron, te humillaron por esa obra, pero el cielo el día de hoy se pone de pie para darte tu recompensa. Por eso nosotros estamos esperando una recompensa espiritual, celestial y eterna. Amén.